Ya. ¿Qué sucede? Que es una casa bien pobre donde vamos a ocupar solamente 2 luminarias. ¿Ya? Pongan atención. Y ustedes no tienen absolutamente ningún conocimiento de corriente alterna. Pero dicen, no, pues nosotros sabemos corriente continua. Y se consiguen una batería gigantesca. ¿Ya? Bueno, no tan grande. Una batería grande nada más. Que esta batería es de 12 voltios. Pero ustedes, como ya saben, ¿qué necesitarán hacer? Conseguirse 9 baterías más, ¿no es cierto? Ya, supongamos que esta sea la batería número 10 que está conectada en serie. ¿Sí? Se conecta en serie, ¿no es cierto? Y al final, entre este terminal y este terminal de aquí, yo voy a tener 120 voltios, pero de corriente continua. Pero sucede que estas baterías me entregan solamente 40 amperios. ¿Sí? Y como están en serie, me va a entregar como máximo 40 amperios. ¿Ya? Ah, y es 40 amperios en una hora, ¿no? Como máximo. Recuerden que las baterías se compran por amperios hora. Supongamos que sea la más grande, que yo he visto por lo menos, sí, 120, 40 amperios hora. ¿Qué sucede ahí, chicos? Esto me va a servir para alimentar mi casa, ¿no es cierto? Alimento mi casa yo con eso. Ya. ¿Me pueden dar dividiendo, por favor, 100 para 120 y ver cuánto me entrega esta casa de corriente? ¿Qué corriente tengo yo aquí? 0.83. ¿Ya? 0.83. Ya. Para no perder el tiempo, redondeemos el 0.83 a 1 amperio. ¿Sí? En el momento en que estas luminarias consuman los 40 amperios, este banco de baterías queda obsoleto. Ya no me funciona. Tendré que poner otro banco de baterías para tener otro voltaje y otra corriente para que me sirva solamente para prender 2 foquitos de aquí. Pero ustedes en sus casas no tienen focos, no tienen solamente 2 focos, ¿no es cierto? Tienen muchos focos, tienen muchos artefactos eléctricos, tienen inclusive artefactos para cocción y las duchas eléctricas. Entonces, ¿qué necesitaré yo? Poner más y más y más y más y más elementos, baterías que me entreguen la energía que yo necesito. Entonces, por eso es que el señor Tesla hizo un análisis de la ley de inducción y creó los generadores de corriente alterna. Se dio cuenta que si utiliza este principio de inducción, puede tener corriente alterna, digamos que ilimitadamente, ¿ya? Donde la transmisión se hace en corriente alterna, como decía el videíto, el primero que les dice, ¿se acuerdan? Es más eficiente. Miren, en generación son la hidroeléctrica más grande que tiene aquí el Ecuador, puede producir 1500 megavatios. Y nosotros multipliquemos aquí 120 por 0.83, ¿cuánto me da? No, perdón. Multipliquemos 12 por 40 y por 10, ¿cuánto me da? 4800. Ya, este banco de baterías tiene 4800 vatios. Y acá arriba yo puedo producir 1500 megavatios. Si pueden hacer esa comparación. Para generación y transmisión, yo puedo transmitir grandes cantidades de potencia si la generación se hace en corriente alterna. Y en nuestras casas, los postes, las acometidas se hacen en corriente alterna. ¿Ya? Porque tenemos transformadores que funcionan solamente en corriente alterna, no en corriente continua. Ventajas de la corriente alterna. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Para qué me sirve entonces la corriente alterna? Ventajas de transmisión, de generación, ventajas de transmisión y ventajas de distribución. ¿Sí? Y ojo, este pequeño banco de baterías a mí me sirve solamente para una casa.
Mientras que los sistemas de distribución se hacen para manzanas enteras, para calles enteras, para edificios enteros. El producir corriente alterna es mucho más eficiente que producir corriente continua, ¿se dan cuenta? Yo tengo energía química que me produce corriente continua, pero no hay ni punto de comparación de generar así y que me llegue a mi casa una acometida en corriente alterna que me llegue o yo instalar esta acometida triste en corriente continua, ¿no es cierto? Ventajas de tamaños, ventaja de transmisión, ventaja de funcionamiento también. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Pregunten nomás, pregunten, que ya vamos a empezar. No, no hay ninguna pregunta. Ya, entonces vamos a poner como título, por favor, esa es la parte introducción. Vamos a poner como título lo que está ahí. Análisis de corriente alterna, pondrán el título de arriba también. En estado senoidal permanente, ¿sí? Ya. Ahora sí. ¿Por qué se llama análisis senoidal permanente? Porque nosotros vamos a analizar simplemente circuitos en bajas frecuencias. Porque sucede que si hacemos nosotros un análisis un poco más profundo en transitorios, vamos a tener nosotros unos desbalances de voltaje que no nos van a cuadrar en nuestro análisis general. Entonces, yo voy a analizar análisis de forma permanente, análisis senoidal sin transitorios. ¿Sí? Listo. ¿Por qué escogemos una onda senoidal? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Por qué escogemos una onda senoidal? Ustedes ya saben funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Son expertos en funciones trigonométricas. Saben analizar la función senoidal, la función coseno, la función tangente, que son las que a mí me interesan. Pueden analizar muchas más, pero a mí me interesan esas tres que son las más importantes y fundamentales. ¿Por qué? A ver, ¿qué características tiene una función senoidal? A ver, díganme. Que es una oscilación repetitiva. Ya, muy bien, es una oscilación repetitiva. Cambiemos la palabra repetitiva por una oscilación constante, ¿te parece? Ya, es una oscilación constante que se da en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, paren orejas en el tiempo? Ya, es una función que se va repitiendo periódicamente o constantemente en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Miren la onda senoidal que está ahí proyectada. Miren, miren la onda senoidal. El punto rojo grandote. Miren. ¿Qué está? Les voy a hacer un dibujito para que me entiendan. Miren, voy a hacer un corte. La onda senoidal va a empezar en 0 y va a terminar también en 0, ¿sí? O en 360, como ustedes quieran. Voy a hacer un corte. Paro en bola la línea en color azul que está ahí. Van a imaginar que todo esto es una hoja de papel, ¿sí? Todo está enmarcado en una hoja de papel, ¿sí? Van a hacer ustedes imaginariamente un doblez en la línea en color azul. Van a doblar por la mitad de la hoja de papel, en pocas palabras. Van a doblar por la mitad. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar? Esta onda de aquí no va a quedar, ¿no es cierto? Va a quedar tal cual. Pero ¿qué le pasa a esta onda de acá? Va a ser algo más o menos así. Sí. Va a quedar como una especie de espejo. Lo mismo que está arriba, abajo, pero al lado contrario, al lado inverso, al lado espejo. ¿Sí, chicos? Ahora, la mitad ya no queda aquí. La mitad va a quedar acá, miren. Voy a dibujar nuevamente en toda la mitad. En la mitad inferior, pero ahí. ¿Sí? Y voy a doblar por esta línea que está aquí horizontal. ¿Qué va a pasar con la línea que estaba abajo?
Se va a poner en la parte de arriba. ¿Sí? Va a coincidir los puntos de abajo con los puntos de arriba. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué significa que eso? Que esa función, aparte de ser constante en el tiempo, también es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Que el análisis que yo hago en este ciclo es el mismo análisis que yo voy a tener en este ciclo porque va variando exactamente al mismo tiempo, arriba y abajo. ¿Sí, jóvenes? Eso significa que es una función simétrica. Y la corriente alterna, la variación de la espira que se hacía en el campo magnético también era simétrica. Empezaba paralela, empezaba perpendicular, perdón. Seguía, se hacía paralela. Seguía, se hacía perpendicular. Seguía, se hacía paralela y volvía a ser perpendicular nuevamente. Pero esa variación era simétrica, como si estuviera girando yo en un círculo de principio y final en el mismo punto. Entonces el análisis lógicamente lo debo hacer yo simétricamente. ¿Y qué onda me permite hacer ese análisis? La onda senoidal. También la onda cosenoidal, pero el análisis es exactamente el mismo, solo que adelantado 90 grados, ¿sí? Pero para que me entiendan, vamos a analizar solamente la onda senoidal. ¿Está claro, chicos? Entonces, características de la onda senoidal. Variación constante en el tiempo, ¿ya? Y variación que se hacía en una función simétrica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Regálenme un segundo, chicos, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, por eso es que nosotros escogemos una onda senoidal para analizar. No sé si ustedes han trabajado alguna vez con el osciloscopio o saben lo que es el osciloscopio. Bueno, el osciloscopio es un voltímetro, ya, que me permite revisar justamente las formas de onda, ya, y las formas de onda que más se trabaja en el voltímetro, que se puede medir con el osciloscopio, son las ondas senoidales. Ustedes van a ver que si conectan en paralelo al toma corriente un osciloscopio, les va a dar una onda senoidal, porque es la onda que nos llega de la empresa eléctrica Quito. Ojo, la distribución, transmisión y generación de energía, así como las instalaciones residenciales, se las hace en corriente alterna. Ya les expliqué por qué. ¿Sí? Listo, sigamos entonces, por favor. De hoy en adelante, ya no les voy a dar los voltajes. Por ejemplo, una fuente de 120 voltios. No. El voltaje de aquí en adelante va a ser así, dado de esta forma. Voltaje en el dominio del tiempo igual a un voltaje máximo seno de omega t voltios. Así va a ser de aquí en adelante las cosas. ¿Por qué? Tengo yo un voltaje máximo. ¿Cómo se llama la función? Función seno. Y esto es cómo está girando la onda, dónde empieza y dónde termina. Si no hay nada aquí, significa que empieza y termina en cero. Empieza en cero y termina nuevamente en cero. ¿Sí? Entonces el voltaje va siendo así, miren. 0, 0, 0, 0, 0, sube un valor máximo. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, valor mínimo. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, valor mínimo. Empieza a subir, cero. Y otra vez. Empieza en cero, sube, valor máximo. Baja, valor cero. Baja, valor mínimo. Sube, valor máximo. ¿Sí? Entonces, a este se le conoce como semiciclo positivo y al de acá como semiciclo negativo. ¿Sí? Y al punto máximo justamente se lo conoce así, como valor de voltaje máximo o corriente máxima. Y aquí, valor mínimo o valor máximo, pero cambiado el signo. El mismo valor que yo tengo aquí, voy a tener acá también. El mismo valor que hay aquí, hay acá. ¿Sí? Y a este se le conoce, aparte de valor máximo, se le conoce como valor pico positivo, valor pico negativo. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Otra cosa más. La corriente alterna
de aquí en adelante vamos a analizarla siempre como una corriente que no tiene polaridad. No tiene polaridad. Ustedes en las pilas, en las baterías, en las fuentes de corriente continua me decían siempre positivo y negativo, ¿se acuerdan? Aquí no existe la polaridad. ¿Cómo sé que en realidad no existe polaridad? A ver, alguien que me conteste. Le exonero de la prueba al que me diga por qué no tiene polaridad. ¿Cómo yo compruebo que no hay polaridad en corriente alterna? Porque siempre va a existir una oscilación constante, no va a estar un estado fijo. Ya, pero demuéstrame eso. Demuéstrame eso sin necesidad de hacer un análisis matemático o electrotécnico. Es más fácil de lo que ustedes creen. Porque siempre está en constante voltaje, ya que solo la pila tiene un voltaje ya establecido. En cambio, en la corriente alterna va subiendo y bajando. Sí, pero no es esa la respuesta. O sea, eso sucede, pero la respuesta no es esa. Miren, ¿por qué le digo es más fácil de lo que ustedes creen? Conecten una televisión a un toma corriente, ¿no es cierto? Con un enchufe. Ya. Ahora, saquen el enchufe, denle la vuelta al enchufe y vuelvan a conectar. ¿Se prende o no se prende la televisión normalmente? ¿Qué pasaba en corriente continua? Si las fuentes no estaban polarizadas correctamente, no funcionaba, ¿no es cierto? O funcionaba completamente lo contrario. Aquí no. Saco el enchufe, doy la vuelta, conecto. Corriente alterna sigue funcionando tal cual. No tiene polaridad. De aquí en adelante, el positivo y el negativo no se van a llamar positivo y negativo. Aquí se va a llamar semiciclo positivo y semiciclo negativo. ¿Sí? O al positivo lo vamos a llamar adelanto y al negativo lo vamos a llamar atraso o retraso. ¿Sí? Está en retraso. ¿Sí, chicos? Eso es lo que vamos aquí a nombrar de aquí en adelante. Entonces, consideraciones importantes, que el voltaje se lo va a dar de esta forma, tiene esta característica, no tiene polaridad, adelanto y atraso para el positivo y negativo. Listo. ¿Qué nomás tiene una onda de corriente alterna? ¿Sí? ¿Qué nomás tiene? Primero, el valor máximo se va a llamar voltaje pico o valor pico positivo. ¿Sí? Voltaje máximo. ¿Sí? O valor pico. Miren, aquí yo tengo, por ejemplo, 170 seno de omega t voltios. ¿Sí? A este 170 va a ser nuestro valor pico. ¿Qué significa? Que este 170 va a estar localizado en la parte superior y va a estar localizado en la parte inferior. Valor pico positivo, valor pico negativo. ¿Sí, chicos? Ahora, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Conforman lo que se conoce como ciclo de análisis, ¿sí? Entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, nosotros formamos un ciclo completo. ¿Sí, chicos? ¿Cómo se mueve eso? Por acción de dos cosas. El periodo. El periodo es el tiempo en segundos que necesita la onda para completarse. El tiempo en segundos que necesita la onda para completarse se conoce como periodo. ¿Sí? Por ende, este periodo va a estar dado en segundos. ¿Sí? Ese periodo va a estar dado en segundos. Y la frecuencia es el número de ciclos que yo doy en un segundo. Por eso es que no se puede revisar el prendido y apagado, porque miren, nosotros tenemos una frecuencia de 60 Hz en nuestro país. ¿Qué significa frecuencia de 60 Hz? Que se dan 60 de estos ciclos en un segundo. Casi imperceptible o completamente imperceptible al ojo humano. ¿Se dan cuenta de eso, chicos?
Miren, 60 de estas pasan en 1 segundo. ¿Cuántas pasan en 2 segundos? 120, todavía más. En 3 segundos, 180. En 4 segundos, 240 ciclos, ¿sí? Como ecuación, el periodo es el inverso de la frecuencia. Por favor, calculen el periodo para una frecuencia de 60 Hz. ¿Cuánto me da? 0,016. Ya, entonces dicen que el periodo es, para este chiste, 0,0166 me parece que es, ¿no? Segundos. Miren, imagínense, un ciclo se completa en menos de un milisegundo. ¿Está claro, chicos? Por eso es que nosotros no podemos ver. Ahora, ustedes me van a decir, Freddy, pero nosotros podemos medir el voltaje completamente de acuerdo. ¿Sí? Ustedes pueden medir el voltaje. Sí, lo pueden hacer. Pero ¿cómo trabaja su instrumento de medida? ¿Cómo trabaja su instrumento de medida? Toma todos los ciclos que hay en 1 segundo, para este caso 60, ya por si acaso, antes que se me olviden, 60 Hz significa 60 ciclos en 1 segundo, ¿no? Toma los 60 ciclos completos y los promedia, la línea en color verde, ¿sí? Y ese es el análisis que hacen. Por eso es que medir en corriente alterna se demora más que medir en corriente continua. El instrumento de medida como que tiende a estabilizarse y una vez que se estabiliza es la medida que nosotros trabajamos. Ya, perdón un segundito. Listo, chicos. Entonces, a esta medición o promedio de la onda se conoce como voltaje o valor RMS, que es el promedio que hace el instrumento de medida a la frecuencia real. Entonces, toma las 60 ondas y las promedia, ¿sí? ¿Y cómo calcula ese promedio? Calculando el valor RMS, dividiendo el valor máximo para la raíz de 2. Miren, esta ecuación es súper importante, por favor. No se olviden nunca. Calculen, por favor, cuál es el valor RMS de esta onda a este voltaje de aquí. ¿Sí? Entonces, yo tomo el valor pico, 170. Tomo el valor pico, 170, y divido para la raíz de 2. ¿Cuánto me va a dar aproximadamente este chiste, chicos? 85. No creo. 170 para raíz de 2. Divídele bien. 120,208. Sí, aproximadamente 120. Muchas gracias. Bien, eso es lo que hace nuestro voltímetro. Toma toda esta onda, la promedia y me entrega los 120 voltios que nosotros conocemos. ¿Sí? Pero en realidad nosotros no estamos trabajando a 120 voltios. ¿A cuánto estamos trabajando, chicos? A un voltaje pico de 170 y a un voltaje pico de menos 170. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener un voltaje pico, miren, de 2 por 170 de 340 voltios, ¿sí? La diferencia que hay entre el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo se le conoce como VPP o voltaje pico, 340 voltios. ¿Sí, chicos? Características de la onda senoidal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, por favor? ¿Está claro? Profe, Dime. ¿puede explicar otra vez, por favor, ese de cómo le sacó no sé, ese de la raíz y, Ya. por favor? Sí entiendes lo que es el voltaje pico, ¿no es cierto? Ya.
Tu instrumento de medida no mide, valga la redundancia, el voltaje pico. Lo que hace el instrumento de medida es tomar la frecuencia, que eran las 60 ondas que yo tenía en un segundo, y las promediaba toditas. Y ese promedio es lo que te entrega a ti como medición en tu pantalla. Entonces, ¿cómo hace el amperímetro? Vuelvo y repito. Toma las 60 ondas y las promedia. Y ese promedio se calcula tomando el valor máximo o el valor pico y dividiéndolo para la raíz de 2. Entonces, aquí esta onda se llama 170 seno de omega t voltios. Significa que arranca en 0. Promedia. ¿Y cómo saca el promedio? El valor máximo, el valor pico lo divide para raíz de 2, que es lo que hice yo acá. Y eso aproximadamente te da un voltaje de 120 voltios. ¿Sí, María? Sí, profe, ya lo entendí. Esta es una ecuación que no debes olvidarte nunca. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, componentes de una onda senoidal. Semiciclo positivo, semiciclo negativo, ciclo completo, periodo, frecuencia, valor pico máximo, valor pico mínimo, valor pico pico y valor RMS. Si yo les pido dibujar una onda, deben dibujarme con absolutamente todo lo que les acabo de poner. ¿Sí? De aquí en adelante se olvidan de los valores puntuales. Esos ya no existen en corriente alterna. ¿Sí? A este análisis de onda, pondrán atención, se denomina análisis en el dominio del tiempo, porque varía en el tiempo. ¿Sí? Características de la función senoidal. El valor instantáneo, ese no le para en bola. Valor pico máximo, ya les expliqué. El valor medio se lo conoce también como valor RMS, ya les expliqué también qué es. Periodo, ángulo de fase, allá. A todo esto de aquí, a todo lo que está dentro del paréntesis se le conoce como ángulo de fase y es la velocidad a la cual gira esta onda y dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Entonces, al omega t se lo conoce como fase o argumento y el ángulo de fase es la velocidad, ¿sí? Este también es importante. El omega se calcula como 2pi por la frecuencia, ¿sí? Y este omega se produce en radianes por segundo, ¿sí? Ya, la frecuencia, ya. Y aquí me voy a detener un momento. Ustedes, físicos ilustres, ¿dónde más han escuchado hablar del tema o del concepto de frecuencia y periodo? ¿En qué tipo de movimiento físico? ¿Qué fue, chicos? ¿Qué pasó? ¿Dónde más han escuchado lo de frecuencia y periodo? En las ondas de radio. No. ¿En qué movimiento físico? Ustedes ya vieron los movimientos, ¿no es cierto?, en física el año anterior. Hay un movimiento en el que se estudia también la frecuencia y el periodo. ¿Cómo se llama ese movimiento? Es un movimiento conocido por ustedes. Les ayudo. Comienza con C. Con C de circular y termina en R de circular. ¿Cómo se llamará ese movimiento? Ya les dije, ¿qué fue? ¿Movimiento qué? Movimiento rápido. Despierten, despierten, chicos, despierten. ¿Cómo se llama el movimiento? Ya les dije, ¿cómo se llama el movimiento? Circular. Correcto, se llama movimiento circular. Lo único que quería que me digan es movimiento circular uniforme. Y ya, yo me daba por bien servido. Una aplicación del movimiento circular uniforme es trabajar con las ondas de voltaje y corriente, porque se mueven exactamente de la misma forma. Miren, miren la corriente, miren, empieza en 0 el voltaje. A los 90 grados llegará a un valor máximo. 0 a los 180.
un valor mínimo a los 270 y a los 360, un valor 0 nuevamente. A estos ángulos de aquí se les conoce como ángulos notables. Vamos a ver un movimiento circular uniforme. Empieza en 0, llega a un valor máximo, otra vez en 0, valor mínimo y otra vez en 0. El círculo hace exactamente el mismo trabajo que hace la forma de onda. ¿Sí o no, chicos? La aplicación del movimiento circular no es que movimiento circular aplicación. Yo me subo a un carrusel y me monto en el caballito y analizo cuál es el movimiento. No. La aplicación real, ustedes como jóvenes técnicos son esta. Se mueve exactamente de la misma forma, la onda senoidal que el círculo. ¿Sí? La aplicación del movimiento circular uniforme se le conoce como círculo trigonométrico. ¿Sí? Círculo trigonométrico. ¿Sí? Entonces, por favor, métanse en la cabeza, tomen una captura de pantalla, una fotografía de lo que hace el círculo y lo que hace la onda senoidal. Estos ángulos son notables, por favor. Ustedes pueden poner así en radianes o así en grados hexadecimales, como ustedes quieran, pero que estén, que conste, por favor. ¿Por qué? Porque ahí es donde cambia la onda. Empieza en 0, a los 90 llega a un valor máximo. A los 180, 0. A los 270 un valor mínimo. Mire. Y a los 0 a los 360. ¿Se dan cuenta, chicos? Miren. Ahora. Vamos a ver lo que les dije. ¿Dónde está? Se me perdió el gráfico. Aquí. Miren. Nosotros vamos a revisar el movimiento del vector giratorio, es decir, del vector en el círculo. Vamos a tomar de la onda vamos a tomar nosotros los datos, los vamos a pasar al movimiento circular y de ahí vamos a trabajar haciendo los cálculos y después volvemos a la onda, ¿sí? El trabajo que hace el círculo se denomina trabajo en el dominio de la frecuencia, ¿sí? En el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo vamos a sacar nosotros los datos y en el dominio de la frecuencia vamos a hacer las resoluciones y los cálculos, ¿sí? Aquí vamos a sacar nosotros los datos que necesitamos y los cálculos y resoluciones los vamos a hacer acá, ¿sí? Pero utilizando la matemática de los números complejos. Para eso es que me maté enseñándoles yo una clase entera de números complejos. Porque de aquí en adelante vamos a calcular todo con números complejos. Entonces, por ejemplo, yo les doy este voltaje, miren, de aquí. Lo pasan ustedes a VRMS, a polar, y de ahí sí podemos trabajar. Entonces, miren, saco yo, ¿cómo se calcula el voltaje en polar? En un vector, perdón. Voltaje máximo dividido para la raíz de 2 y cojo el ángulo de donde empieza. En este caso no va a empezar en 0, sino en 45. Y este voltaje va a ser de 120, ángulo de 45. ¿Sí? Entonces, dominio de tiempo, ondas, dominio de la frecuencia, vector giratorio. Vectores, números complejos. Tiempo, ondas, frecuencia, vectores o números complejos. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, su trabajo para el día de hoy es ver absolutamente todo lo que les puse en el aula virtual. Ya les desactivo porque ha estado inhabilitada, ¿sí? Denme un segundito. Regálenme un segundito, chicos, no se irán. Si ven, mucha bola me paran. Ya, bueno, ese video junto con el video del día de hoy en una sola, voy a ponerle en el aula virtual para que lo puedan volver a ver todos. ¿Listo? Bueno, ¿dónde me quedé? Aquí. Aquí. Entonces, ¿qué les había dicho? Que calculemos el voltaje pico. Efectivamente. Voltaje pico es igual a voltaje RMS y esto por la raíz de 2. ¿Sí? ¿Cuánto da esto, chicos? 220 que se multiplica por la raíz de 2. ¿Cuánto me da el voltaje pico, por favor? $311.13. Gracias, María. 311.3. ¿Se dan cuenta?
Si ustedes de casualidad van y meten el dedo o meten la lengua a una fuente de corriente de 220, en realidad lo que está sintiendo su cuerpo es 311.13. ¿Qué me estoy olvidando de poner voltios? Si no nos sirve esto. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Listo, entonces, nosotros medimos 220, pero en realidad tenemos un voltaje pico superior. ¿Por qué? Porque el instrumento de medida toma la frecuencia y la promedia durante el segundo que dura esa frecuencia. Hasta ahí, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Ya, esto lo vimos ayer. Listo. Sigamos. Y me había quedado yo aquí. Y les había dicho que la aplicación, como bien saben, del movimiento circular es el movimiento que nosotros tenemos en ondas. ¿Sí? Una onda empieza en 0 y el movimiento empieza en 0. Pero algo que no les dije es que este movimiento del círculo trigonométrico se lo analiza siempre en sentido antihorario. ¿Sí? El análisis que se hace es en sentido antihorario y a este le conocemos como un análisis en adelanto. Si lo analizo al revés, sería un análisis en retraso. ¿Sí? En el círculo, hacia arriba adelanto, hacia abajo retraso. Empecemos. 0. En adelanto, me voy al 90. 0, me voy a 90. Entonces tengo aquí los 90 grados, que es el valor máximo, miren, si pueden apreciar. Ya. Sigo. De 0, del valor máximo, empieza a bajar el círculo hasta que llega a un valor 0. ¿Sí? Miren, del 90 empieza a bajar la onda hasta que llega a 180. ¿Sí? Y es un valor 0. Sigo. De 0 empiezo a bajarme hacia la parte negativa y llego a un valor máximo negativo o valor mínimo, como ustedes quieran ver. De 0 llego a un valor hacia abajo máximo o valor negativo o mínimo, como ustedes quieran. Miren. Y es el punto que yo tengo aquí de B menos BM. ¿Sí? Pondrán atención. Y finalmente, del valor mínimo, me traslado otra vez hacia donde inicia todo. Entonces, me voy y acá inicia nuevamente otra onda para analizar. Movimiento circular. ¿Sí? Por favor, mucha atención con lo que les acabo de poner aquí. ¿Sí? Ángulos notables. Siempre una onda debe constar del 0, del pi medios, del 180, del 270, del 370. 60, perdón. O 0, pi medios, pi, 3pi y 2pi. Donde pi es 180 grados. ¿Sí? Grados a radianes. En grados y en radianes. En radianes pi es 180. No se vayan a olvidar de eso, por favor, jóvenes. Ahí. Listo, chicos. Y aquí me voy a detener un momento, por favor. ¿Sí? Ya, características de la onda senoidal. Sí, ¿qué les dije? Que siempre una onda senoidal va a estar nombrada por un voltaje o valor máximo, un seno de omega t, un ángulo de inicio. ¿Sí? En la mayoría de los casos, yo siempre les digo que este ángulo es 0. Pero ¿qué sucede cuando no es 0? Vamos a analizar. Por favor, pongan atención. Pongan atención a la onda que está entrecortada, por favor. A la onda que está entrecortada. Miren. Dice que es un voltaje máximo seno de omega t. ¿Sí? La onda entrecortada es un voltaje máximo seno de omega t. ¿Sí? ¿Qué significa? Si después del omega t no hay nada, es que empieza en 0. Entonces, miren, pongan atención. ¿Sí? Para que la puedan ver, va a estar en color amarillo. Empieza en 0, llega a los 90 a un valor máximo, llega a 0 nuevamente en 180, en 270 llega a un valor menos del valor máximo o valor mínimo y otra vez en 2pi. ¿Sí? Ahora, pongan atención a la onda que no está entrecortada. ¿Sí? Esta onda me dice que no está empezando en 0, miren. Que está empezando, en el dibujo se le ve que está empezando antes, ¿sí? Entonces, voy a empezar
un ángulo teta antes y va a terminar un ángulo teta después. ¿Sí? Perdón, va a terminar. Empieza antes y termina antes también. ¿Sí? Mucha atención. A esta onda de aquí se la conoce como una onda en adelanto. ¿Cómo saben que está en adelanto? Por el signo del ángulo. ¿Sí? Y aquí es igual que en el movimiento circular. Hacia la izquierda hablamos nosotros de adelanto. Y hacia la derecha nosotros hablamos de retraso o atraso. ¿Sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda, adelanto. Hacia la derecha, retraso. ¿Sí? Hacia la izquierda, adelanto. Y hacia la derecha, atraso. Así como los compañeros que llegaron 10 minutos atrasados. Igualito es aquí. ¿Sí? Pero sucede que esta onda no llegó atrasada, sino adelantada. Miren. Empezó un ángulo teta antes que el ángulo 0. Entonces decimos que este ángulo de aquí está adelantado con respecto a la onda o al punto 0. Miren. ¿Sí? Miren. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Esto es importante que entiendan. Tengo dos ondas con las que he venido trabajando yo desde el día de ayer. Pero esta onda ya no empieza en 0, empieza antes. Y si es que empieza antes, el ciclo va a terminar antes también. Sí. Miren, la onda senoidal, Bm seno de omega t, adelanta la onda Bm seno de omega t por delta radianes. No necesariamente tienen que analizar en radianes, ¿no? Pueden analizar en grados. ¿Qué tal si les digo? Es un voltaje máximo de 170 seno de omega t más 45. ¿Qué significará? Que salió 45 grados antes del 0. ¿Está claro, chicos? Me dejé entender. ¿Qué pasa si les digo 60? Saldrá 60 grados antes. Si les digo 90, 90 grados antes. Y si termina 90 grados, si empieza 90 grados antes, va a terminar 90 grados antes también. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta de una onda en adelanto con respecto a la otra? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si sucede todo lo contrario? La onda no está adelantada, sino retrasada, como los que sabemos. Ya. Vamos a ver. Entonces, voy a poner que voy a analizar una onda de voltaje en el tiempo igual a el voltaje máximo seno de omega t, pero y aquí ya no voy a poner en adelanto. Mucho ojo, adelanto era el signo positivo. Voy a poner en atraso menos un ángulo alfa. Sí, mucha atención. Menos alfa. Ya, voy a hacerle más grande para que puedan ver. Miren, voltaje máximo seno de omega t menos alfa. Ya, este menos automáticamente me va a indicar que una cosa está en atraso. Aquí ya no hablamos de polaridad, hablamos de atraso o adelanto. Ya. Entonces ponemos esto que es en atraso. No nos vamos a olvidar nunca de eso, por favor, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, vamos a tratar de dibujar esta onda en atraso. ¿Sí? Ya. Ay, no. Ya, creo que ahí se puede ver. Entonces, ¿qué me indica este número de aquí? Este valor de ángulo. Que no va a empezar en 0, lógico. Que no va a empezar antes, tampoco, porque está el signo más cuando se empieza antes.
sino que va a empezar después. Entonces, 0, 0, 0, supongamos que el alfa está por aquí. ¿Sí? Ponemos aquí el ángulo alfa. ¿Sí? Este va a ser mi ángulo alfa. Este va a ser mi ángulo alfa. ¿Sí? Entonces empieza. Ta, 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 ta. Y aquí va a tener un valor mínimo. ¿Sí? Ya no va a ser 90, va a ser más allá. Va a estar 0 aquí. Valor mínimo acá. Y si es que empezó atrasado un ángulo alfa, va a terminar atrasado un ángulo alfa también. ¿Sí? Entonces de aquí para acá vamos a tener también un ángulo alfa en atraso. ¿Sí? Empecemos a dibujar. ¿Sí? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí tenemos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, 0. Por aquí, por aquí, por aquí, valor mínimo. Y termina atrasado alfa. Miren, empezó atrasado y terminó atrasado. Empezó tarde y terminó tarde. ¿Sí? Esta onda de aquí que acabo de dibujar es la onda que yo estoy escribiendo acá. ¿Sí, chicos? Onda en adelanto, onda en atraso. Y esta onda que empieza en 0 y termina en 0 o en 2pi. Esta termina antes y la de acá en color azul termina después. Adelanto, atraso. ¿Sí? Hacia la izquierda, si me muevo hacia la izquierda en atraso. Si me muevo hacia la derecha, si me muevo hacia la derecha, atraso. Si me muevo hacia la izquierda, adelanto. ¿Sí? Como el círculo. Si me voy hacia arriba, adelanto. Si me voy hacia abajo, atraso. ¿Sí, chicos? ¿Está claro? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, no se olviden. Círculo, fasores vectores. Antihorario positivo, adelanto. Horario negativo, atraso. Forma de ondas simplemente me va a servir para sacar los datos. Y para dibujar hacia la derecha, atraso. Hacia la izquierda, adelanto. Si se mueve la onda a la derecha, va a estar en atraso. Si se mueve la onda hacia la izquierda, va a estar en adelanto. Exacto. Si es que yo comienzo antes del 0, va a terminar antes del 2pi, sería en este caso. Ya, miren. El compañero me dice, si es que empiezo antes, termino antes. Claro, eso es lo que les dije. Aquí está el 0. Y aquí esta onda está empezando antes del 0. Si empieza antes del 0, lógicamente va a terminar también antes del 2pi. ¿Sí? 0. Y acá. Miren, acá está el 0. Yo he empezado antes. Entonces aquí es el ángulo teta, miren, también. El ángulo en color rojo significa que está adelantado al punto 0 de entrada de la salida de la siguiente onda. Eso significa. Y el ángulo alfa es el ángulo que está atrasado con respecto al punto 0 de la onda entrecortada. ¿Sí? ¿Alguna otra duda tal vez? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, la magia que nosotros tenemos en esto es que vamos nosotros a calcular y a graficar, ¿sí? Vamos a hacer todos los métodos de soluciones en un solo ejercicio. Ya, pero no sin antes recordarles también que, como les dije, esto se guarda relación con el movimiento circular, ¿sí? Aquí no queda más que recordarles que si es que es ondas senoidales, vamos a nosotros a tomar los datos y esto se va a llamar en el dominio del tiempo. Y si es un vector giratorio, se va a estar en el dominio de la frecuencia y aquí vamos a hacer todos los cálculos, ¿sí? Aquí los cálculos los vamos a hacer con números complejos y siempre con valores de RMS. Acá vamos a graficar en el dominio del tiempo las formas de onda y siempre con los valores pico. ¿Está claro? No se vayan a olvidar de eso. ¿Y qué les dije? El movimiento circular y el movimiento armónico simple, como se conoce el movimiento de ondas, nosotros guardamos una estrecha relación, miren. Empiezo en 0 a 45. 0
a 45. 0,90, 0,90. Miren, mismo punto máximo, mismo punto máximo. 45, 45. Empiezo a bajar hasta llegar al 0. Empiezo a bajar hasta llegar al 0. Empiezo a bajar hasta llegar a un valor mínimo negativo. Y empiezo a subir para empezar otra vez el punto de partida. Empiezo a subir hasta otra vez el punto de partida. ¿Sí? Ojo, se llama corriente alterna porque los valores de voltaje y corriente empiezan a variar. No es un valor fijo, ¿sí? Sino que nosotros no podemos apreciar ese encendido o apagado, como les puse el ejemplo de la lámpara ayer, porque todo esto se produce a una frecuencia elevada, ¿sí? ¿Qué hace que nosotros no apreciemos ese encendido y apagado? Miren, 0, máximo 0, mínimo 0, y eso sucede 60 veces durante un segundo. Entonces es lo que hace que prácticamente que sea imperceptible, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? Listo. Vamos a poner, por favor, ya. Aquí necesito que respiren, que estén concentraditos, que no les entretenga nada, para que pongan mucha atención. ¿Sí? Ya. Hasta que se pongan ustedes concentrados, voy a hacerles una pregunta. Nosotros teníamos 3 tipos de cargas, ¿no es cierto? 1, 2, 3. ¿Cuáles eran esas cargas? ¿Cuáles eran esos elementos pasivos? Yo les enseñé 3. ¿Cuáles eran? El 1, el más facilito de todos. Comienza con R de resistencia. ¿Cuál será? Cargas. Ya les dije, cargas resistivas, muy bien. El segundo, comienza con I de cargas inductivas. ¿Cómo se llamarán? Doctor. Inductores, muy bien, excelente. Y el tercer tipo de carga es la carga comienza con capa y termina en citivas. Capacitores. Capacitores, Capacitativas, perfecto, muy bien, chicos. Me alegra que sepan. ¿Ya? Entonces, esos 3 tipos de cargas, ¿no es cierto? En corriente continua, la resistencia le daba exactamente lo mismo como le estén alimentando. ¿Ya? Le dan exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero a los inductores y los capacitores tenían un comportamiento especial. ¿Se acuerdan de eso? El uno era en cortocircuito y el otro era en corriente en circuito abierto. ¿Sí? Ya, ahí les dejo de tarea para ver cuál es cuál. Listo, pondrán mucha atención a lo que va a suceder aquí con esas 3 cargas. Ya, no sin antes decirles que las cargas inductivas y capacitivas se les conoce también como cargas reactivas. ¿Sí? Los inductores y capacitores son cargas reactivas. ¿Sí? Ya. Mucho ojo con esas palabritas. Pongan como título o como ustedes quieran, por favor, circuitos resistivos puros en corriente alterna. ¿Sí? Circuitos resistivos puros en corriente alterna. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué se llaman circuitos resistivos puros? Porque tienen solamente resistencias. Obvio, ¿no? Solo resistencias para analizar. El voltaje y la corriente van a estar en fase. ¿Qué significa que estén en fase? Que no se adelantan y no se atrasa ni el voltaje ni la corriente. ¿Sí? Ni el voltaje ni la corriente. Les decía, a la resistencia le da exactamente lo mismo con qué tipo de voltaje se le esté alimentando. Si es continuo, perfecto. Y si es alterno, nosotros vamos a tener siempre que decir que el ángulo de voltaje y corriente es el mismo. Y esto trae una consecuencia, ¿sí? Nosotros tenemos el ángulo de voltaje y nosotros tenemos el ángulo de corriente. ¿Sí? Si son iguales, si ambos son iguales, ¿qué significa? Que si yo hago lo siguiente, ángulo phi es igual a ángulo de voltaje menos ángulo de corriente,
este ángulo phi va a ser 0. Este ángulo phi va a ser 0. Ya. ¿Y qué pasa si, por favor, ayúdenme sacando el coseno de este ángulo? Saquen el coseno de este ángulo, por favor. Saquen el coseno de 0 en pocas palabras. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Coseno de 0. 1. Ya. El coseno de 0 es 1. Correctísimo. Ya. Esto significa, miren, otra ecuación que deben agregar a su repertorio. El ángulo, la diferencia entre el ángulo de voltaje y ángulo de corriente. ¿Sí? Y esa diferencia se le saca siempre el coseno. ¿Sí? A esta operación de aquí se la conoce como determinar el factor de potencia. FP es factor de potencia. Y este se le conoce como circuitos con el factor de potencia unitario. Caramba. Factor de potencia unitario. ¿Sí? Circuitos resistivos o circuitos con el factor de potencia unitario. Que es lo que les describí en la parte superior. ¿Sí? Ya, ¿qué dice ahí? Factor de potencia unitario. Restando el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente me da un ángulo 0. Que sacado el factor de potencia o el coseno de 0 me va a dar 1. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Porque la resistencia se comporta igual. Y como consecuencia de regreso o de retorno es lo que tengo yo aquí. Que el voltaje y la corriente van a estar en fase. Miren, entonces, ¿qué significa que estén en fase? Que no haya adelanto ni atraso de ángulos. Entonces, yo voy a dibujarme aquí un eje. ¿Sí? Y les digo, tengo el ángulo de voltaje que empieza en 0. Vamos a ver entonces. Dibujo aquí el ángulo notable de 90, ángulo notable de 180, ángulo notable de 270 y ángulo notable de 360. ¿Sí? Pongamos 90. ¿Aquí cuál iba? 180. ¿Acá cuál iba? Pondrán atención. No voy a repetir otra vez. 270. 270. Y finalmente tendríamos al final, valga la redundancia, el ángulo de 360. ¿Sí? Y yo les digo que en la resistencia, pongamos aquí, voltaje en la resistencia es igual a 170 seno de omega t y ya. Y esto en voltios, ¿no? ¿Sí? Empecemos a dibujar este voltaje. Igual dejemos en color negro. Nosotros ya sabemos que el voltaje si empieza en 0, ¿por qué empieza en 0? Porque aquí no hay nada. No hay nada que lo acompañe después. ¿Sí? Si empieza en 0, a los 90 grados va a tener un valor máximo. ¿Sí? Pondrán atención. ¿Sí? En 180 va a regresar otra vez a 0 el voltaje. En 270 va a tener un valor mínimo. Y en 360 va a tener otra vez 0. Empecemos a dibujar. 0. Valor máximo. 0. Valor mínimo. Y 0. Entonces, ¿qué me hace falta? Escribir los valores. Máximo y mínimo. Esto era 170. Positivo arriba. Y menos 170 abajo. Esta es la onda de voltaje.
Ya saben ustedes eso. Ahora, ¿qué me dice? El profe me dice que la corriente debe estar en fase. Significará que empezará y terminará donde empieza y termina el voltaje. Entonces voy a ponerles acá, ahora en color rojo. ¿Sí? Voy a ponerle. Ya. ¿Sí? Se van a mover. Es corriente alterna, ya no continua. Corriente alterna que se mueve en el tiempo. Nosotros vamos a analizar en ondas, y de hecho creo que me entendieron bastante bien el movimiento en ondas. Pero nosotros para calcular no vamos a utilizar las ondas. Vamos a utilizar números complejos o fasores. Y esos fasores son vectores giratorios también, ¿sí? Uno de los videos que están en el aula virtual me parece que habla de fasores. Sí, les recomiendo que vayan a ver. Pero métase en la cabeza que un fasor es un vector que se mueve, no que está estático. Y el movimiento de ese vector se tiene que dar a una velocidad. Y esa velocidad es la omega o la W. Significa que en este caso se va a mover 377 veces durante un segundo. ¿Sí? Eso significa corriente alterna, ondas, frecuencia, corriente en el dominio del tiempo, ondas, en el dominio de la frecuencia, vectores que se mueven en un círculo con una velocidad angular. No sé si es que les quedó ya un poco más claro. La onda se mueve 60 veces durante un segundo. El vector, el fasor, se va a mover en frecuencia 377 veces durante un segundo. ¿Sí? La una depende de la otra, lógico. La velocidad angular depende de la frecuencia, sí. A mayor frecuencia, mayor velocidad angular, sí. 2pi por la frecuencia me da el valor de la velocidad angular. Entonces, ahora sí volvamos a los cálculos, por favor. Listo. Tenemos entonces que la velocidad angular se calcula. Esta ecuación también, por favor, nunca se vayan a olvidar. Esta ecuación nunca se vayan a olvidar, chicos, por favor. ¿Sí? Ya regálenme un segundito, arreglo esto nada más. Ya, ahí estamos. Ya. Esta velocidad de aquí, les repito, esta ecuación nunca va a cambiar. Ya, es lo primero que debemos calcular siempre de los siempre, ¿sí? Ahora, ¿qué me pide? Calcular el voltaje en el dominio del tiempo, pero ustedes me van a decir, ya tenemos nosotros esto. 170 seno de omega t, pero nos faltaba el omega, que ya lo calculamos aquí. Entonces, ahora sí tenemos el derecho a escribir completo el voltaje total. 170 seno de 377 t. Ángulo de voltaje que sigue siendo 0. El omega se reemplaza por 377, ¿sí? Este omega de aquí forma, ahora sí, la onda completa, donde nosotros vamos a sacar los siguientes datos. 170 es el voltaje máximo. Omega es 377. Y el ángulo de voltaje es 0. ¿Sí? Porque no hay nada. Con estos datos vamos a empezar a trabajar. Vamos a sacar el voltaje en el dominio de la frecuencia o el vector voltaje. ¿Sí? ¿Cómo se forma el vector voltaje? El valor RMS acompañado de un ángulo de voltaje. ¿Sí? Santorum, ¿cómo se calculaba el valor RMS de cualquier cantidad? El voltaje pico para raíz de 2. Correctísimo. Entonces, este valor RMS va a ser el voltaje máximo o voltaje pico, como dijo su compañero, dividido para la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el voltaje máximo? 170 dividido para la raíz de 2. ¿Cuánto me da esto, por favor? Aproximadamente 120.
y debe ir acompañado de un ángulo de voltaje. Pero nosotros ya sacamos ese ángulo de voltaje, miren, facilito, 0. Sería entonces, el voltaje total en el dominio de la frecuencia es 120 ángulo de 0. Es un vector de aquí en adelante, ¿no? ¿Dónde? 120 es el valor RMS y 0 sigue siendo el mismo ángulo de voltaje que yo tenía acá. Miren. ¿Qué significaba eso? Si yo cojo y mido un voltaje aquí, este medidor de voltaje me va a marcar un valor de 120. El instrumento de medida siempre mide el valor RMS. ¿Está claro? Miren, lo que yo estoy calculando, eso es lo que nosotros vamos a medir en el caso de que podamos medirlo. ¿Sí, muchachos? Sigamos trabajando. Una vez que tengo el voltaje, vamos nosotros a meternos en el concepto de la impedancia. La impedancia Z es la oposición que presentan los elementos al paso de corriente alterna. ¿Sí? La impedancia también es un vector. Es la oposición que presentan al paso de corriente alterna. ¿Sí? ¿Sí, Soto? Soto. Despierta, Soto. ¿Qué era la impedancia? No hagas que te baje puntos en la calificación, Soto. ¿Qué era la impedancia? Trial. Zuleta, ayúdale a tu compañero. ¿Qué era impedancia? Es la posición que tiene un circuito a la corriente. Corriente alterna, correcto. Repite, Soto. Soto. Trial version. Apura. Ya tienes un punto menos. No pierdas otro. Trial version. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Te decía que tienes ya 2 puntos menos. Es la oposición. ¿La La oposición de quién? oposición de un conductor. No. Ya, De la 3 corriente. puntos menos. Repítele, por favor. Cancela. Me vas a quedar a deber, creo, en el trabajo de ahora, Soto. Cancela. ¿Qué era la oposición en la corriente alterna? Ya. Tituaña, completa la idea. Queda la oposición de algún elemento al paso de corriente alterna. Correcto, gracias. Soto, repite. ¿Qué era la impedancia? La posición de la corriente alterna en un elemento. Al revés, pon elemento antes de corriente alterna. ¿Qué es, hijito? Ni los niños de 5 años han de poder repetir una idea. Qué vergüenza, a esta edad todavía no pueden repetir, no pueden captar una idea. ¿Qué fue? ¿Qué es impedancia? La posición de un elemento en la corriente alterna. Ya, gracias. Y les decía que la impedancia se representa con la letra Z y es un vector también. Si es una impedancia, lógicamente se va a medir en ohmios. De hecho, la ley de Ohm para corriente alterna ahora cambia. La ley de Ohm, ¿qué me decía? Que la corriente es el resultado de dividir el voltaje para la resistencia, ¿se acuerdan? Ahora ya no vamos a dividir el voltaje para la resistencia. Vamos a dividir el voltaje para la impedancia. ¿Sí, chicos? Repito, voltaje para la impedancia es lo que ahora nos va a dar Z. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? No se olviden Z, que en este caso es vector también. ¿Alguna inquietud, por favor, hasta ahí? Ya. Sigamos trabajando entonces, por favor. Vamos a calcular ahora sí la impedancia. En este caso, como es un circuito puro, la impedancia va a ser simplemente la resistencia. ¿Sí? La impedancia va a ser la resistencia. ¿Sí? La impedancia va a ser la resistencia solamente. Entonces, Z es igual a 12, ángulo de
0 ohmios o simplemente 12. Coordenadas binomiales, coordenadas polares. Ya. Una vez calculado la impedancia, vamos a calcular la corriente. ¿A qué es igual? Voltaje para resistencia. Esto se fue. Esto no es. ¿Qué pasa en corriente alterna? ¿Qué es voltaje? Que divide para la impedancia. Pero como nuestra impedancia es la resistencia coincidencialmente, entonces no hay ningún problema. 120 ángulo de 0 que divide a 12 ángulo de 0, se dividía en los números y los ángulos, el de arriba restaba el de abajo. ¿Se acuerdan? 120 para 12, 10. 0 menos 0, 0. ¿Sí? Entonces la corriente RMS es 10 y el ángulo de la corriente es 0. ¿Sí? Miren, estamos trabajando ya no con la matemática normal, sino con los números complejos. Ya, y una vez que tengo el vector corriente, voy a calcular el vector, el fasor, la forma de onda corriente. Ya no voltaje porque esa ya la hice arriba. ¿Qué tengo ahora que hacer? La corriente en el dominio del tiempo. Dominio de la frecuencia, vectores. Dominio de tiempo, ondas. ¿A qué es igual la onda de corriente? Similar a la de voltaje. Corriente máxima, el nombre de la función, omega t y el ángulo de corriente. ¿Tengo todos estos datos? A excepción de la corriente máxima, sí. La corriente máxima, ¿cómo se calcula? La corriente RMS por la raíz de 2, mire. Igual que el voltaje. Seno, el omega lo tenemos, lo hicimos primerito. 377T, más un ángulo de 0. ¿Se dan cuenta de eso, chicos? Entonces, corriente máxima es 10 por raíz de 2, 14,14. Seno de 377T, amperios. Mire. Calcular el factor de potencia. ¿Qué era el factor de potencia? Primero encontrar el ángulo phi, ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. El ángulo phi es la diferencia que hay entre el ángulo de voltaje y el ángulo de corriente. 0 menos 0, 0. Y si a este le saco un coseno, me da el factor de potencia. Coseno de 0 igual a 1, que es lo que hicimos anteriormente. Miren, y recién ahí acabamos de calcular. Vamos ahora a dibujar. El triángulo de las impedancias es un triángulo en el que constan todas las partes que se oponen. Si es un circuito puro, ¿se acuerdan de cómo dibujar un número complejo? Parte real, parte imaginaria. Aquí no hay parte imaginaria, entonces el triángulo se reduce a una línea que está en el eje de los reales. Positivos porque la resistencia nunca va a ser negativa. Sí, la resistencia es de un número real positivo. Entonces simplemente va a ser una línea positiva y punto. Y el diagrama fasorial es el diagrama de todos los voltajes y corrientes del circuito. ¿Sí? ¿Cuántos voltajes tengo? 1. ¿Cuántas corrientes tengo? 1. Y ambas deben estar en fase. Vamos a ver. El voltaje total es 120 ángulo de 0. Entonces dibujo yo 120 ángulo de 0. Y la corriente total era 10 ángulo de 0. ¿Se acuerdan? 10 ángulo de 0. Dos vectores que yo debo dibujar. Y aquí yo compruebo una vez más que el ángulo de corriente y el ángulo de voltaje es 0. Mire, 0 y 0. Entonces, estos vectores van a estar girando, ¿sí? A 377 radianes para cada segundo. No es que estos vectores están quietos. Yo estoy dibujando recién el punto de partida de los vectores. Estos vectores van a estar gira, que te gira, que te gira, que te gira aquí. ¿Sí? Pero la obligación que ustedes tienen es dibujar el punto de partida de los vectores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Y finalmente, las formas de onda. Yo ya me adelanté. Solo que aquí la forma de onda de corriente no era 10, sino era... ¿Me pueden decir cuánto era? 14,14. Entonces, aquí va a ser 14,14. 14,14.
El punto máximo de corriente es 14,14. Y menos 14,14. Y he dibujado las formas de onda de corriente. ¿Está claro, chicos? Súper fácil esto, ¿no es cierto? Ya. Pongan atención a sus chats en este momento, por favor. Pongan atención a sus chats. A todos. Les acabo de mandar un documento. Por favor, descárguense en ese documento. Oigan mi mal consejo. Tengan descargado ese documento. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Ya. Pongan, por favor, como título. Pongan como título circuitos inductivos puros en corriente alterna. ¿Sí? Pongan circuitos inductivos puros en corriente alterna. Circuitos inductivos puros en corriente alterna. ¿Sí? Circuitos L puros en corriente alterna. Ya. Primera característica, lógico, va a estar solamente compuesto por inductores. Va a estar compuesto por inductores, ¿sí? Pero este inductor me va a presentar algo que se llama reactancia, de la palabra reactivo, inductiva, ¿sí? La reactancia inductiva, ¿sí? Va a ser un vector que se denomine reactancia inductiva o XL, ¿sí? Es un vector, ¿sí? Pero ¿qué características tiene este fasor, este vector? ¿Sí? Este fasor es un número imaginario positivo que se calcula multiplicando la velocidad angular omega por la inductancia. Y la reactancia inductiva se mide en ohmios porque es la oposición que presentan los inductores al paso de corriente alterna. ¿Sí? Inductor se opone con una reactancia inductiva al paso de corriente alterna. ¿Sí? XL es lo mismo escribirlo así o escribirlo XL con un ángulo de 90. Ustedes de las dos formas van a trabajar. No se olviden nunca de esto, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La reactancia inductiva es la oposición de los inductores al paso de corriente alterna. Dicen que había dicho que el inductor se opone con inductores. Ya, mira. Una resistencia se opone al paso de corriente alterna, ¿no es cierto? Un inductor en corriente alterna ya no es cortocircuito. Se opone a la corriente alterna, ¿sí? Y aparece algo que se llama reactancia, que depende de la velocidad angular. Y esa oposición al paso de la velocidad angular se conoce como reactancia inductiva. ¿Sí? Ya. Un inductor ya no hace otra cosa más que en corriente alterna, que es oponerse al paso de corriente alterna. Y aparece lo que se llama una reactancia inductiva. Reactancia de reactivo. ¿Sí? El capacitor también tendrá una reactancia, pero será una reactancia capacitiva. Ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna otra cosa? Listo. Sigamos trabajando.
Ya. Esta reactancia inductiva es un imaginario positivo. ¿Sí? Reactancia inductiva es un imaginario positivo. ¿Sí? Listo. Ojo, mucho ojo con esto de aquí, chicos, por favor. Ya. Como ya han de haber anotado, voy a borrar. Para seguir. Listo. Como es un imaginario positivo, el triángulo de las impedancias va a ser así. Mire. Este es el diagrama o triángulo de las impedancias, que no es triángulo, sino simplemente es un vector que se va hacia arriba 90 grados. ¿Sí? Ya. Así como tenía un comportamiento en corriente continua, en corriente alterna también. ¿Y cuál es ese comportamiento? Que el voltaje se adelanta 90 grados a la corriente. La característica más importante, que el voltaje se adelanta 90 grados a la corriente. ¿Se acuerdan de las ondas en adelanto y en atraso? Aquí empiezan a aparecer esos. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos aquí nuestro diagramita, bien chévere. ¿Sí? Creo que tenía más abajo. Ah, sí, aquí está. Mire. La onda de voltaje, eso no ha cambiado. Sí, la onda de voltaje no ha cambiado. Pero la corriente se atrasa 90 grados. ¿Por qué? Porque el inductor tiene como concepto oponerse a las variaciones bruscas de corriente. Entonces, le meto voltaje yo al inductor. No pasa nada. Pero como dice el inductor que se opone, entonces se opone, pero a los 90 grados ya no puede oponerse más. Y recién ahí sale la onda de corriente, miren. ¿Se acuerdan de esto? Onda en adelanto, y si la onda se va a la derecha, onda en atraso. ¿Sí, chicos? Ya, voltaje adelantado 90 grados a la corriente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Ojo, voltaje 90 grados a la corriente. ¿Cómo calcularé yo el ángulo phi? A ver, veamos si es que me han puesto atención. ¿Cómo calcularé yo el ángulo phi? Fácil. El ángulo de voltaje va a ser 0. Y el ángulo de corriente va a estar atrasado, o sea, va a tener un ángulo de menos 90. ¿Sí? Los números negativos siempre van a estar atrasados a los números positivos. El ángulo phi aquí es igual a 0 menos 90. Entonces yo aquí voy a tener un ángulo phi de 90 grados. ¿Sí? Que es el ángulo que precisamente hay de diferencia entre el voltaje y la corriente. ¿Está claro, chicos? ¿Qué hora es? Ya, como consecuencia directa de esto, nosotros decimos lo siguiente. Saquemos un coseno. Saquemos el coseno de phi. ¿Cuánto me da el coseno de phi? O el factor de potencia. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. El coseno de 0, ¿cuánto es que es? Hagan en la calculadora si no saben. Coseno de 0. No. No, perdón, Malísimo. chicos. Mil disculpas. No es el coseno de 0, es el coseno de 90. Mil disculpas. Pero dígame, pues está poniendo mal, no sea menso. Coseno de 90. Eso, De 0, ahí sí. profe. Ahí Cero. sí. Cero. Ya. 0. Ya, ahí les voy a poner en color rojo nacional. 0. ¿Sí? Pero, como el voltaje se adelanta a la corriente,
decimos que la corriente se atrasa en 90 grados al voltaje. ¿Sí? Si no entienden una idea, han de entender la otra, ¿no es cierto? Como la corriente se atrasa, el vector que se mueve siempre va a ser la corriente. El vector que se queda estático, por así decirlo, va a ser el voltaje. Ambos se mueven, pero para el análisis lo tomamos así, que la corriente se atrasa al voltaje. Siempre la corriente, vamos a hacer el análisis en nuestros cálculos. Como la corriente se atrasa al voltaje, el factor de potencia es 0 en retraso. El factor de potencia para circuitos puros en corriente alterna va a ser 0 en atraso. ¿Sí? Cualquier circuito donde intervenga un inductor va a tener un factor de potencia en atraso. Cualquier circuito donde intervenga un inductor va a estar en atraso siempre el factor de potencia. La corriente en un inductor siempre se atrasa. Como la señorita Tituaña siempre se atrasa a las clases de electrotecnia por hacer FOL, igualito es el inductor. ¿Sí? Ojalá sí entiendan la metáfora. En un circuito inductivo, la corriente siempre se atrasa al voltaje. ¿Sí? Como mis compañeras que hacen FOL en la hora de electrotecnia, igualito. Sí, Evelyn. ¿Evelyn o Emily? Tituaña. Emily. Emily, perdón. Ya, lo mismo espero. Sí, Emily. ¿Qué dije? A ver, resume. Dijo que cuando intervenga un inductor siempre va a haber un atraso. El factor de potencia, este FP, va a estar en atraso. ¿Sí? Ya vamos a ver con calculando. Esta es la característica más importante de un inductor. Como se opone al flujo de corriente, la corriente va a estar atrasada. Si es un circuito puro, 90 grados. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya, vamos a ver matemáticamente qué es lo que significa todo eso. ¿Sí? ¿Les parece si borro todo esto? Listo, chicos. ¿Ya? Por favor, pararán bien las orejotas, porque no voy a volver a explicar. Y ustedes tienen que hacer un trabajo el día de hoy, ¿sí? Pondrán toda la atención del caso. Ya. Los datos van a ser similares, solo que el inductor va a reemplazar a la resistencia, conectada a una fuente de corriente alterna. Voltaje total, 170 seno de omega t. Voy a tener un inductor de 500 milihendrios, 500 exponente a la menos 3 y una frecuencia de 60 Hz. Y vamos a calcular exactamente lo mismo que calculamos hace rato. ¿Sí, chicos? Ya. Voltaje, ondas de voltaje, fasores, voltaje, corriente e impedancia. Triángulo de impedancias, que ya les dije cómo era, el factor de potencia, el fasorial y las formas de onda. La velocidad angular se calcula con la misma ecuación. 2pi por frecuencia es igual a 2pi por 60, ¿sí? El voltaje se lo hace de la misma manera en todos los circuitos, ¿sí? Aquí no hay nada, entonces no empezará en el ángulo de voltaje en 0, sino, perdón, empezará el voltaje, empezará la onda de voltaje o arrancará en el ángulo 0, ¿sí? Tendrá la misma velocidad angular, mire. No ha cambiado esto en absolutamente nada. ¿Sí? ¿Entendido cómo se calcula esto? Ya, eso no va a cambiar. ¿Sí? Voy a calcular el vector voltaje. Hago exactamente lo mismo. Voltaje máximo dividido para la raíz de 2 acompañado de un ángulo. Donde el voltaje RMS es 120 y el ángulo es 0.
¿Por qué? Porque el RMS es el voltaje máximo o voltaje pico dividido para la raíz de 2. ¿Sí? Miren, estos tres cálculos se repiten igual que en el ejercicio anterior. Eso no ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Y por ende le voy a hacer un poco más grande para que lo puedan visualizar de una mejor manera. Bueno, tampoco tan grande, ¿no? Ya. Voy a calcular la reactancia inductiva JXL. Sí, la reactancia inductiva es la oposición que presenta al paso de corriente alterna un inductor. ¿Cómo se calcula? Multiplicando la velocidad angular por el inductor. Y no deja de ser un imaginario, ¿no? Sería J, omega es 377 y el inductor 500 milihenrios. Entonces sería 377 por 500 de exponente a la menos 3. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? La reactancia inductiva para este caso es J 188.5 ohmios. O 188.5 ángulo de 90 ohmios. ¿Sí, chicos? Ya, exactamente lo mismo, miren. J 188.5 o 188.5 ángulo de 90. Reactancia inductiva. Y como no hay nada más que lo acompañe, esta reactancia inductiva va a ser mi impedancia también. ¿Se dan cuenta? ZT en este caso es JXL. 188.5 ángulo de 90 o J 188.5. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sigamos. La corriente total es voltaje total que divide a Z total. Voltaje total es 120 ángulo de 0 y XL es 188.5 ángulo de 90. ¿Sí? 120 dividido para 188.5 me da 0,63. ¿Ya? ¿Y de dónde sale el ángulo de 90? De menos 90. El ángulo de arriba resta el ángulo de abajo. 0 menos 90, menos 90. Entonces decimos que la corriente total es 0,63 ángulo de menos 90 amperios. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué me importa sacar de aquí? El 0,63 que es la corriente RMS y el menos 90 que es el ángulo de la corriente que yo tengo aquí. Miren, la corriente ya no es 0. El ángulo de la corriente ya no es 0. El ángulo es menos 90. ¿Y qué me decía acá como loco el profesor? Que la corriente se atrasa 90 grados al voltaje. ¿Cuánto es el ángulo de voltaje en el ejercicio? 0. Miren, ángulo de voltaje 0. Ángulo de corriente, ¿cuánto me dio? Menos 90. Miren, entonces no está loco el profesor, no, sí me está diciendo bien. Matemáticamente yo ya demostré lo que les dije en la teoría. Ya, entonces, volvamos un ratito acá al circuito. El voltaje se mide con un voltímetro en paralelo. ¿Y cuánto me va a marcar en este caso el voltímetro? 120. Ahora voy a conectar un amperímetro aquí. ¿Y cuánto me va a marcar este amperímetro? El valor RMS de la corriente, 0,63. Esto me va a marcar el voltímetro. El amperímetro, perdón. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Porque yo estoy calculando los valores RMS. ¿Sí, chicos? Ya. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Miren, el cálculo es exactamente el mismo. Dime. Ese es 188,5 ángulo de 90. ¿Por qué es los 90? Porque el inductor es un reactivo positivo. Eso les dije en un principio. ¿Sí? XL siempre va a ser J positivo. Y el valor es si multiplicas 377 por 500 milihenrios. ¿Sí? En este caso. ¿Sí?
Ahora, yo les daba a ustedes un valor de resistencia, ¿se acuerdan? Cuando veíamos circuitos resistivos. Aquí el chiste es que la reactancia inductiva se llama así, porque viene de un reactivo que depende de la frecuencia. ¿Qué tal si la frecuencia no es 60? La frecuencia es 50. El omega va a cambiar. Y si es que cambia omega, ¿qué va a cambiar? XL. ¿Por qué? Porque XL depende de omega y omega depende de la frecuencia. Si yo pongo un circuito 1000 Hz, XL va a depender de omega y omega es 2pi por la frecuencia. ¿Por qué es imaginario? Porque no es un valor estático, depende de la frecuencia del circuito. La resistencia le importaba poco o nada la frecuencia del circuito. ¿Se acuerdan? Entonces la reactancia inductiva ya no depende de, mejor dicho, va a depender de la frecuencia. Por eso es que es un valor imaginario. Ustedes no han escuchado hablar del reactiveómetro. No existe, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cuando no existe algo o cuando no se pueda percibir algo legalmente, directamente, cómo se le llamaba? Cantidades o números imaginarios. Por eso es imaginario una reactancia inductiva, porque no se la puede medir convencionalmente, sino se necesita de instrumentos adecuados de cálculos matemáticos como los que hizo su querido profesor de electrotecnia. ¿Sí? Ya. Y han de decir que en FOL han de haber visto esto, ¿no es cierto? Ya. Listo. Respiren un ratito que les entre aire un poco al cerebro para continuar. Ya, estírense, estírense. Ejercicios de estiramiento. A ver. Listo. ¿Cómo extraño dar clases en el laboratorio por utilizar el pizarrón? No por verles a ustedes. Ya. Listo. Entonces, habíamos quedado que XL se calcula como J, omega L, y me da un valor imaginario. Y para este caso es la impedancia, y yo tengo la corriente también como fasor, que ya no es 0, es un ángulo de menos 90. Continuemos, por favor. Ya. ¿De aquí qué me sirve? La corriente RMS, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más teníamos que hacer? Calcular la onda de corriente, mire. Entonces, la onda de corriente es corriente máxima, seno de omega t más phi. Corriente máxima es 0,63 por raíz de 2, seno de 377t. El ángulo de corriente más menos 90, ¿sí? Entonces, 0,63 por raíz de 2 es 0,9. Seno de 377t, eso no ha cambiado, y más por menos menos. Y esta es la onda de corriente, ¿sí? Donde la corriente máxima es 0,9 y el pico, el ángulo de corriente es menos 90 porque se atrasa. Entonces me voy acá a mi gráfico de ondas, 170 no ha cambiado, y yo digo que aquí voy a tener 0,9, ¿sí? Y acá voy a tener menos 0,9. Esta es mi onda de corriente y esta es mi onda de voltaje. ¿Sí? Onda de corriente, onda de voltaje. La onda de voltaje empieza en 0 y termina en 360 y la onda de corriente empieza en 90 y va a terminar 90 grados después de los 360. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corriente tiende a ser desplazada por el inductor, que quiere oponerse a esas variaciones de corriente. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sigamos. Ángulo phi, ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. 0 menos menos 90 me da un ángulo phi de 90. Si saco el coseno a este ángulo me va a dar el factor de potencia. Coseno de 90, 0. Pero como la corriente se atrasa al voltaje, 0 en atraso. ¿Sí? El diagrama del triángulo de las impedancias va a ser simplemente una línea vertical, JXL. Y el diagrama fasorial, 120 ángulo de 0 y la corriente atrasada 90 grados, miren. ¿Se dan cuenta? Ya. Tengo un phi de 90. La corriente siempre se atrasa. Si el vector se mueve hacia acá, la corriente se va a mover hacia acá, pero nunca le va a alcanzar al voltaje.
Recuerden que esto va a estar girando siempre hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Hacia arriba adelanto, hacia abajo retraso. Hacia la izquierda adelanto, hacia la derecha retraso. Se movió la onda roja hacia la derecha, por lo tanto va a estar atrasada con respecto a la onda amarilla. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Ya. Como título, circuitos capacitivos puros en corriente alterna. Circuitos capacitivos puros en corriente alterna. Ya. Aquí pasa todo lo contrario al circuito inductivo. El voltaje se atrasa 90 grados a la corriente o la corriente se adelanta al voltaje. ¿Por qué? Porque el capacitor, en cambio, se opone al flujo o al cambio drástico de voltaje. El factor de potencia va a ser 0, pero ya no en atraso, sino en adelanto, porque la corriente se adelanta. La reactancia capacitiva se va a calcular siempre como menos J omega C, pero a la menos 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, no saben entender, sus compañeros no sabían entender. Entonces sería 1 sobre omega C. ¿Sí? 1 sobre omega C. Miren. Este va a ser un imaginario negativo, en cambio. Se opone completamente. Todo lo que es del inductor, este es todo lo contrario. Imaginario negativo, o sea, la flecha va hacia abajo. Voltaje se atrasa 90 grados a la corriente. Voltaje aquí y la corriente siempre en adelanto. O la corriente se adelanta. ¿Sí? Por eso, el factor de potencia para circuitos capacitivos puros va a ser 0 en adelanto. ¿Sí? Hagan captura de pantalla o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Listo. Entonces, por favor. Van a hacer ustedes en este momento lo siguiente, por favor. Listo. Por favor, ustedes en este momento van a hacer el circuito número 3, por favor. ¿Sí? La tarea 1, perdón, la pregunta 1, el circuito 3. ¿Sí? Como yo ya me cansé de explicarles, les toca ahora a ustedes hacer. Van a ustedes a encontrar el VT, lo mismo que el anterior ejercicio. Voltaje en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, corriente, impedancia. Van a dibujar el diagrama fasorial y las formas de onda. Ya. Del circuito número 3, por favor. ¿Sí? A ver, cambien, por favor, del circuito 3. Pónganle 22 microfaradios. Ya. Listo. El circuito número 3. Circuito 3, por favor. Ya, utilicen, aquí está por favor el voltaje y la frecuencia de 60 Hz, ya saben, ¿no? Listo. Empiecen a trabajar, por favor. Ustedes estaban riéndose, ahora me voy a reír yo, en cambio.